Durante mucho tiempo imaginamos a los pequeños grupos de cazadores-recolectores de finales del Pleistoceno como pequeños grupos relativamente simples, preocupados principalmente por sobrevivir en su día a día, y asumíamos que la gran complejidad social, la construcción de monumentos y las mayores reuniones de poblaciones aparecieron mucho después, a partir de la agricultura y la ganadería que vinieron con el Neolítico. Pues bien, yacimientos como Karahan Tepe están obligando a replantearnos esta idea, porque hace más de 11.000 años, antes incluso de que apareciera la agricultura, algunos grupos humanos ya eran capaces de levantar estos monumentos, enormes estructuras de piedra, creando espacios supuestamente rituales o simbólicos, donde se podían reunir grandes cantidades de personas y que incluso habían tenido que participar en su construcción grandes cantidades de personas. Unos monumentos que saltaron a las noticias con el hallazgo de Göbekli Tepe y que se está viendo en tiempos recientes que al menos en esta región no eran una rareza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo del canal de la Fundación Palarc. Aquí, Francesc Gascó, el Paco Zoico, vuestro paleontólogo de confianza y un gran amante de las culturas de la prehistoria. ¿Sabíais de la existencia de Karahan Tepe? Se trata de uno de esos yacimientos monumentales que está haciendo que nos veamos obligados a replantearnos la complejidad de la prehistoria, incluso en etapas todavía del Pleistoceno, respecto a lo que nos imaginábamos hace unas décadas. Porque durante mucho tiempo tendíamos a pensar que los grupos de cazadores-recolectores de finales del Pleistoceno, que eran grupos relativamente simples y de pequeño tamaño, poco organizados, y que la gran complejidad social, o por ejemplo la construcción de los monumentos megalíticos, vino mucho tiempo después, una vez la agricultura y la ganadería y toda la neolitización ya habían tenido lugar. Sin embargo, lugares como Karahan Tepe o Göbekli Tepe nos están mostrando algo bastante más distinto. Es posible que ya conozcas Göbekli Tepe, o que hayas visto alguno de los contenidos que hemos hecho en el canal donde hemos mencionado este impresionante yacimiento. Y no es para menos. Cuando empezó a hacerse famoso este yacimiento, especialmente a finales de la década de los 90 o la década de los 2000, este yacimiento acaparó prácticamente toda la atención mediática y también científica. Aquellas enormes estructuras, aquellos enormes bloques de piedra monumentales de más de 11.000 años de antigüedad, rompían esta visión tradicional que teníamos de la prehistoria, de finales del Pleistoceno y de inicios del Holoceno, ¿no? De esta parte final en la que está terminando o ha terminado la última glaciación y las sociedades aún son cazadores-recolectores. Los titulares hablaban del primer templo de la historia de la humanidad, había quien incluso hablaba de una civilización perdida, y se hablaba de grupos de cazadores-recolectores levantando ese monumento impresionante antes de inventar la agricultura o la ganadería. Y claro, aquello obtuvo todo el foco mediático. Pero mientras Göbekli Tepe ocupaba portadas, documentales y titulares, otros yacimientos de esa misma región que también estaban siendo descubiertos, seguían siendo poco excavados o esperaban su turno. Y entre ellos estaba precisamente Karahan Tepe. Este yacimiento fue encontrado e identificado arqueológicamente en 1997, durante prospecciones realizadas en esta región de Sanliurfa, donde apareció también Göbekli Tepe. Por lo tanto, no es un descubrimiento reciente. Sin embargo, durante muchos años permaneció como eclipsado a la sombra de Göbekli Tepe, hasta que más recientemente excavaciones sistemáticas y el proyecto arqueológico turco Taştepeler, que lo habré pronunciado mal, pero significa colinas de piedra, empezaron a trabajar sistemáticamente este yacimiento, a descubrir las verdaderas dimensiones de este hallazgo y a añadir mucha más información acerca de esta verdadera red de yacimientos monumentales del sureste de Anatolia. Y es que parece ser que Göbekli Tepe no sería una anomalía, sino una pieza especialmente espectacular dentro de un paisaje cultural mucho más amplio y mucho más complejo. Hoy Karahan Tepe suele considerarse como uno de los yacimientos fundamentales para comprender el llamado Neolítico precerámico en el Próximo Oriente, así como el origen de las primeras sociedades monumentales sedentarias. Este yacimiento se localiza sobre una colina caliza y presenta una cronología de hace aproximadamente 11.000 años, situándose entre los momentos finales del Pleistoceno y los inicios del Holoceno, siendo contemporáneo, si no ligeramente posterior a Göbekli Tepe. Y por supuesto, lo más impresionante de este sistema, de este tipo de monumentos, son las estructuras. Igual que en Göbekli Tepe aparecen unos enormes pilares en forma de T, aparecen también esculturas antropomorfas, representaciones
imágenes de animales grabadas, pero Karahan Tepe también tiene algunos rasgos propios que lo diferencian de Göbekli Tepe. Por ejemplo, algo muy característico es que hay numerosas esculturas con una forma fálica emergiendo del suelo junto a una gran cabeza antropomórfica, algo que por supuesto ha generado muchísimas discusiones y mucho debate en torno a su significado ritual, simbólico y acerca de las representaciones corporales humanas en estas sociedades mesolíticas o neolíticas tempranas, muy tempranas. Además, el yacimiento ha proporcionado recintos monumentales parcialmente excavados en la propia roca de la montaña, con bancos de piedra, canalizaciones, esculturas humanas de tamaño natural y mucha industria lítica. Y recordemos, todo esto es especialmente impresionante cuando tenemos en cuenta que esto habría sido construido por sociedades que aún no habrían desarrollado plenamente la agricultura o la ganadería, tal y como solemos imaginar a las sociedades típicas del Neolítico. Todavía no estaríamos hablando de sociedades plenamente neolíticas. Es decir, hablamos muy probablemente de grupos humanos, por lo menos muy dependientes todavía de la caza y la recolección, pero que por lo tanto ya serían capaces de organizarse de cierta manera, organizar grandes trabajos colectivos, levantar estas construcciones monumentales y desarrollar estos espacios rituales y simbólicos multitudinarios. Precisamente por eso, yacimientos como Karahan Tepe o el famoso Göbekli Tepe han revolucionado bastante nuestra visión tradicional sobre finales del Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico temprano. Porque durante mucho tiempo asumimos una secuencia bastante simple y bastante intuitiva. Primero se desarrolló la agricultura, con lo cual ya no hacía falta ir todo el rato buscando recursos y eso nos llevó al sedentarismo. Después esto llevaría a un aumento de la población y a una mayor complejidad social. Y finalmente, esto llevaría a la construcción de grandes lugares, grandes monumentos, y al surgimiento de unas posibles potenciales primeras religiones monumentales. Pero estos lugares sugieren que igual no fue esa la secuencia, que parte de esa complejidad simbólica, arquitectónica, pudo surgir antes o que estaría surgiendo tempranamente al mismo tiempo que empezaría a desarrollarse la agricultura. Esto, por supuesto, abre muchos debates, genera muchísimas preguntas acerca de la organización de estos grupos y de la cooperación y el uso de recursos y esfuerzo de estos grupos, así como del papel del simbolismo y de las creencias como el motor del nacimiento de las primeras sociedades complejas. ¿Qué os parece? A mí me resulta verdaderamente fascinante. Si os interesan estos temas, estáis de enhorabuena porque estamos preparando muchos contenidos nuevos. Como siempre, os voy a recordar lo que tenéis que hacer para no perderos ningún detalle. Primero, suscribiros al canal si no lo estabais todavía. En segundo lugar, darle al botón de la campanita y así activaréis la recepción de notificaciones cada vez que publiquemos un contenido nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web. Allí encontraréis toda la actualidad, tanto arqueológica como sobre paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.